Vamos a ver. ¿Observan? Sí, doctora, sí se observa. Ya, vamos a tener entonces, ya hemos visto enfermedad por reflujo. Ahora vamos a ver esófago de Barrett. ¿Pero qué es esófago de Barrett? Es reemplazo de un epitelio pavimentoso por un epitelio cilíndrico. ¿Dónde? En el esófago. A nivel del tercio inferior especialmente. ¿Y qué es lo que cómo se va a ver ese epitelio? De un color rosado, rosa salmonado, metaplásico, que puede afectar parte de la circunferencia del esófago o cubrir toda esa circunferencia. El esófago va a estar hiperémico, va a presentar úlceras superficiales o profundas o úlceras graves en el caso que se complique. Por lo tanto, vamos a tener una metaplasia, cambio de un epitelio escamoso normal del esófago por un epitelio cilíndrico, un epitelio maduro por otro maduro, metaplásico. Y van a haber dos tipos de células que se van a hallar allá, unas derivadas de las células gástricas o células cilíndricas metaplásicas gástricas y otras metaplásicas colónicas. Y en ese caso vamos a encontrar en ese esófago de Barrett úlceras crónicas con edema, infiltración del linfocito eosinófilo, congestión de la mucosa, estenosis del esófago. La zona que va a estar metaplásica o la zona del esófago de Barrett va a estar estenosado, toda esa zona. Por lo tanto, la otra zona se va a encontrar dilatada. ¿Y qué vamos a encontrar allí? Va a encontrarse hiperkeratosis. Sabemos que aumento de la capa córnea, va a haber capa córnea, la queratina, va a haber alargamiento y congestión de las papilas intraepiteliales, presencia de epitelio especializado, o sea, un cambio de un epitelio por otro epitelio. Y va a haber todo ese tipo de células, tanto caliciformes, bien formadas, derivadas, pues ya saben, de la parte colónica, y las células foveolares gástricas. Y vamos a tener en el epitelio escamoso engrosamiento de ese epitelio, hiperplasia de la capa basal. Y especialmente está asociado a cáncer cuando presentan células colónicas abundantes. ¿Y qué va a tener el paciente? Puede ulcerarse, puede transformarse en displasia y puede transformarse también en adenocarcinoma. Se complica esa zona porque ya no es epitelio fuerte, que es el escamoso de varias capas, es un epitelio de una sola capa. Acá tenemos. Fíjense, todo este es epitelio escamoso, poliestratificado plano. Hacia acá también otra parte del esófago, epitelio plano, pero acá, ¿qué pasó? ¿Qué tipo de epitelio vamos a encontrar en este caso? A ver qué me dice acá Briceño, García Jr., ¿qué epitelio tiene acá en el centro, en esta metaplasia? ¿Está Junior? Flores, Guamán, Patti, ¿está presente? Acá vamos a tener un epitelio cilíndrico. Incluso se observan células metaplásicas. Entonces, cambio de este epitelio escamoso por este epitelio cilíndrico. Eso se llama esófago de Barrett. Pero acá vamos a encontrar, en este caso, también cambios a nivel celular. Está asociado a una displasia leve esa parte de ese esófago de Barrett. Observen ustedes acá todo este epitelio y vean células caliciformes y que están intercaladas
con células gástricas foveolares. Incluso se pueden observar de tipo intestinal en ribete en cepillo. Y en esta zona vean epitelio escamoso y ya está proliferando el epitelio cilíndrico sobre ellos. Conforme pasa el tiempo, si continúa el problema, puede transformarse en una displasia moderada. Ya acá y los cambios van a ampliarse, van a ser más severos, va a comprometer toda esta zona de los epitelios. Y con el tiempo puede formarse un adenocarcinoma en esa zona afectada. Acá tenemos el esófago de Barrett con adenocarcinoma, conformando glándulas, células neoplásicas atípicas. Una estimación en el Perú del número de cáncer y la tasa estandarizada en ese año, en el 2018, se encontró que los cánceres eran frecuentes, más en hombres, la próstata, la mama y luego el estómago. Esto quiero que recuerden porque vamos a hablar después de estómago. Y el esófago se encuentra en esta relación, se encuentra acá en la parte inferior, pero dentro de todos los cánceres de esófago vamos a tener que el esófago es más frecuente, el carcinoma de esófago epidermoide. Acá tenemos también qué es lo que sabemos del esófago. El 90% entonces de cáncer de esófago va a presentar carcinoma escamoso del esófago. Y es más frecuente en varón de 3 a 1 y va a presentar también los síntomas de disfagia, anorexia, odinofagia y disfonía. Y con el tratamiento van a sobrevivir a 5 años en un 10%. Acá tenemos este esquema donde va a presentar este caso de paciente con esófago de Barrett, de la lesión que presentaba en la parte superior y acá en la parte inferior, y se instaló una lesión ulcerada con adenocarcinoma. Acá tenemos el adenocarcinoma que forman glándulas atípicas, neoplásicas, proveniente de ese esófago de Barrett. Acá el carcinoma epidermoide, células epiteliales malignas que forman incluso perlas córneas, y hemos terminado acá la presentación de la esofagitis, pero seguimos con las gastritis agudas y crónicas y úlceras gástricas, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a ver, pasando ya a otro tema. Tal como le había presentado anteriormente en ese esquema y les dije que recuerden cómo el estómago también sufre alteraciones, no solamente el esófago. Así como hemos visto lesiones de esófago, también vamos a ver lesiones de estómago. Y en este caso, lo primero que quiero que observen son las partes, y recuerden, las partes de un estómago. Sabemos que tiene esta forma de una S itálica que presenta el estómago, presenta un fondo, un cuerpo, un antrio. Después del antro, el conducto pilórico, y vemos en la parte superior el cardio. Esto es sumamente importante para saber dónde van a estar las lesiones, dónde van a estar los cánceres y todo lo que vamos a ver a continuación. Si nos ubicamos, entonces, vamos a pasar esto rápidamente. En la gastritis crónica va a haber infiltrado inflamatorio de polimorfos nucleares, pero hay una diferencia entre gastropatía y la gastritis. La gastropatía cuando un proceso inflamatorio de la mucosa, pero no aparecen células inflamatorias.
pero puede dar síntomas. Y también están causadas por los AINES, el alcohol, la bilis y lesiones inducidas por estrés. Tenemos que en estas gastropatías no solamente va a haber producto de esas inflamaciones, sino también ocasionadas por úlceras. Y secundarias también hay hipertensión portal. Vamos a tener que estas gastropatías y gastritis pueden ser asintomáticas y sintomáticas. Y dentro de ellos van a haber síntomas que son variables, desde un dolor epigástrico, náuseas, vómitos, que pueden ser leves hasta estados severos. Los síntomas graves, incluso, puede haber erosión de la mucosa, ulceración, hemorragia, hematemesis, pérdida masiva, melena, por esta como consecuencia de la inflamación de este órgano tan importante. ¿Y quiénes lo producen? ¿Quién produce esa gastritis aguda y grave? Van a producirlo los ácidos nuevamente, los álcalis que ya hemos visto en el esófago, AINES, alcohol, radioterapia, quimioterapia. Y van a haber factores que van a proteger. Si fallan esos factores que fallan en proteger a la mucosa gástrica, entonces se produce la gastritis y las gastropatías. Vamos a tener acá que va a intervenir la secreción de la superficie mucosa, la secreción del bicarbonato, flujo sanguíneo y capacidad de regeneración epitelial. Eso es sumamente importante. Entonces vamos a tener que la secreción de la superficie mucosa va a ser hecha, ¿por quién? Por las células foveolares del estómago, que segregan moco. Ellas forman una capa sobre la superficie y van a hacer que lo que entre, cualquier líquido, no se pueda agitar. Protege entonces al epitelio. El moco va a proteger a ese epitelio. ¿Qué más? ¿Qué factor más va a proteger al epitelio de la mucosa gástrica? La secreción de bicarbonato por células epiteliales superficiales. Protege la mucosa con un pH neutro. ¿Quién más va a influir en proteger el flujo sanguíneo de la mucosa en las porciones del estómago que secretan ácido? Si es que ellas claudican, entonces va a haber problemas y se va a producir la gastritis. Pero no solamente van a intervenir ellos, sino también las prostaglandinas que van a estimular mecanismos defensivos. La secreción de moco, bicarbonato, fosfolípidos, flujo sanguíneo, reemplazo epitelial. Todo eso es sumamente importante. COX-1 y COX-2 también protegen la mucosa. Entonces va a ser que no pasen las partículas grandes, protegen al epitelio. Y va a haber también barrera, esa barrera tan importante, la barrera epitelial, que hace que no pase el ácido. Hace como una lámina y la va a proteger. La regeneración de las células, ellas se van a regenerar constantemente y va a ser otra barrera. Entonces ya tenemos el moco, la barrera y el bicarbonato, que van a proteger a esa. Si eso claudica, entonces se va a producir la gastropatía y la gastritis. Y al microscopio, ¿qué se puede encontrar? Edema, congestión, hiperplasia y proliferación epitelial. Pero a veces puede encontrarse también en daños más graves, ya lesiones, erosiones y hemorragias. Y en este caso, en casos de erosiones, se pierde el epitelio. Acá tenemos una imagen donde tenemos el epitelio cilíndrico de una sola capa, mucosecretora, pero va a presentar una congestión, hemorragia, ulceración incluso, infiltrado inflamatorio y va a haber lesión celular, muerte celular en una gastritis aguda. En este caso vamos a tener que cómo el infiltrado inflamatorio penetra y lesiona la pared.
las de las células. Pero no solamente allí se van a encontrar, sino en el intersticio, en el corion superficial. Va a haber infiltrado inflamatorio, polimorfos nucleares, y pueden producir una lesión severa, lesionando y produciendo hemorragia. Mientras que en el estómago, en la gastritis crónica, ya no va a haber infiltrado inflamatorio agudo, sino mononucleares. Y allí se puede encontrar que el paciente pueda tener una atrofia de la mucosa, porque es crónico. Y si hay atrofia, puede ser ocasionado por el Helicobacter pylori, que en un 90% produce una lesión gástrica, una gastritis crónica que afecta al antro. Y entre otros factores van a ser la radiación, reflujo y las ondas mecánicas o lesión mecánica que pueden causar esa enfermedad. También otras alteraciones sistémicas como enfermedad de Crohn, amiloidosis, enfermedad de injerto contra anfitrión. Todas ellas pueden ocasionar este problema de la gastritis crónica. Acá tenemos el Helicobacter causante de toda esta gama de alteraciones, que es la bacteria gram positiva en forma de espiral que tiene abundantes flagelos. Y fue descubierta por Robin Warren y Barry Marshall. Desde el año 1982 ganaron el premio Nobel, mediante el cual ellos determinaron de que se trataba de esta bacteria que causaba todo este problema. Acá tenemos el Helicobacter pylori, como ellas producen lesión severa y se van a encontrar en el moco, no solamente en el moco, sino sobre las células, y vamos sobre el cuello, van a lesionar todas esas estructuras junto con el infiltrado inflamatorio. Pero ¿qué es lo que vamos a tener en este caso? Que si se le hace una biopsia, fue un estudio de pacientes, se encontró que producían úlcera duodenal. Y la mayoría de los pacientes expresaban úlceras gástricas y gastritis crónicas. ¿Y cuál es la epidemiología de la gastritis por Helicobacter pylori? Generalmente la pobreza, el hacinamiento, nivel educativo bajo, frecuente en estudios que se han encontrado en afroamericanos o mexicanos, residencia de áreas rurales. Y vamos a tener que ese Helicobacter pylori se transmite oral fecal. Con manos sucias, mal lavadas, se han encontrado en menores de 12 años, un 15%, en mayores de 60 años, también un 50, un 60%. Pacientes con gastritis crónica tienen Helicobacter pylori. Por eso es sumamente importante estudiar a estas pacientes que tengan gastritis, hacerle su estudio para detectar esta bacteria. Y la gastritis crónica es más frecuente, la gastritis antral. Acá tenemos, nuevamente, para recordar que a nivel del antro, la gastritis más frecuente es la gastritis antral, que causada por el Helicobacter pylori. Por eso es que estos pacientes pueden tener una producción de ácido normal o aumentado. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, puede ser la lesión solamente en antro, que puede ulcerar, incluso comprometer al duodeno, o sea, puede haber una úlcera péptica duodenal, y puede avanzar también a otras zonas, tanto al cuerpo como al fondo, o sea, puede hacerse multifocal. Tenemos entonces, producto de esa lesión, va a tener una gastritis atrófica. Por eso también
presenta múltiples lesiones, por eso presenta este paciente atrofia parchada de la mucosa, reducción de las células parietales, reducción de la secreción ácida, metaplasia intestinal y mayor riesgo de cáncer, adenocarcinoma gástrico. Todo lo que puede llevar consigo una gastritis por Helicobacter pylori. Esta gastritis, este Helicobacter pylori va a presentar factores de virulencia. ¿Por qué? Porque presenta flagelos, la ureasa, adhesinas, toxinas, y todo ello va a contribuir para que produzca lesión en el humano. Y aquí tenemos cómo los flagelos presentan, que les sirven para la movilidad dentro de ese moco. La ureasa también va a generar amoníaco aumentando el pH gástrico. Por eso viven esos Helicobacter pylori. Las adhesinas van a servir para adherirse a las células alveolares superficiales e invadirlas y destruirlas. Las toxinas también, el gen A asociado a la citotoxina CAGA. Entonces vamos a tener cómo ese Helicobacter pylori va a producir lesiones severas. Y el 90% con riesgo elevado a cáncer gástrico. Si lo detectan a tiempo, entonces van a evitar que desarrollen ese problema. Este Helicobacter pylori, por su virulencia, va a asociarse a la pangastritis, la atrofia y cáncer gástrico. Y muchos de ellos pueden tener incluso ferropenia. ¿Por qué? Porque producen la lesión en el estómago, producen atrofia de ese estómago y ya no va a poder absorberse la vitamina B12. Acá tenemos una coloración Wartin-Starry, como el Helicobacter pylori va a encontrarse en el moco, va a penetrar acá al cuello, lesiona las células foveolares, se colocan, destruyen junto con el infiltrado inflamatorio. Y vamos a tener cómo ellas van a invadir, necrosar toda esa pared, desarrollando entonces con el tiempo, luego de la gastritis, si es que no es controlada, puede ser un cáncer. ¿Qué es lo que va a pasar acá? El Helicobacter pylori se distribuye en forma irregular. Coloniza todas esas zonas, pero no solamente eso va a ser, sino en casos severos ya va a atravesar las células foveolares, las mucosas del cuello, las criptas gástricas y se va a destruir también el antro y el cardias también puede presentarse en esas zonas al final. Y menos frecuente encontrar el Helicobacter entonces en la mucosa oxíntica productora de ácido. ¿Y qué van a encontrarse en caso de una endoscopía? Que la mucosa esté eritematosa, tosca, nodular, infiltrado inflamatorio, en la morfología o la microscopía, también infiltrado agudo, rodeando las criptas gástricas con abscesos, incluso intracrípticos. Acá tenemos cómo invade el Helicobacter pylori, se encuentra tanto acá en el moco, en el cuello, destruyen las células, el epitelio, la lámina propia, con abundante infiltrado inflamatorio, células plasmáticas, polimorfonucleares, abundante con Helicobacter pylori que produce la lesión. Pero no solamente ello puede pasar, en otros casos crónicos pueden encontrarse nódulos linfoides que pueden estar asociados a la mucosa de mal, transformarse en linfoma. Ya tenemos el Helicobacter pylori, como lesiona toda su superficie, infiltrado inflamatorio, nódulos linfoides,
que van a encontrarse en toda esa pared. Es característico entonces de Helicobacter pylori, va a producir al final una atrofia de toda la mucosa. Con el tiempo va a afectar también al cuerpo y al fondo. Al inicio está en el antro. Posteriormente ya invade. Pero ¿cómo lo vamos a poder diagnosticar? Mediante estudios histológicos, serológicos, detección de bacterias en heces, respiración de la urea, en la producción de de amoníaco por la ureasa bacteriana. Y también vamos a tener estas pruebas diagnósticas, prueba rápida de ureasa, cultivo bacteriano y detección de bacteriana de ADN por PCR. Y también hay otras combinaciones con antibióticos e inhibidores de la bomba de protones y siguen estudio con vacunas que continúan evaluando. Pero no solamente tenemos eso, sino también tenemos otra patología de gastritis crónica que va a haber otra gastritis que es la gastritis autoinmunitaria. Esta gastritis autoinmunitaria va a encontrarse menos de un 10% en todos los casos de gastritis crónica. Y va a presentar, más que nada, hipergastrinemia. En las gastritis autoinmunitarias va a haber anticuerpos van a actuar los anticuerpos frente a las células parietales y el factor intrínseco. Va a haber pepsinógeno 1, descenso de la concentración sérica y deficiencia de la vitamina B12. Produce una atrofia de esa pared y por lo tanto ya no, por más que tome vitaminas, no va a poder absorberse, produciéndose la acloridia. Normalmente las células parietales secretan ácido gástrico y factor intrínseco. Y las células centrales son productoras de gastrina. Eso es lo normal. Pero en caso de la gastritis crónica autoinmunitaria se pierden las células parietales. Y al perder las células parietales, entonces ya no se va a producir gastrina, va a haber problemas, el ácido gástrico y factor intrínseco. Los linfocitos TCD4 van a estar dirigidos contra los componentes de las células parietales, como las incluidas la H, la K, la ATPasa. Los anticuerpos también contra los componentes de las células parietales van a actuar. Y todo ello va a llevar esa pérdida de células parietales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Va a haber ausencia de ese ácido gástrico, ausencia del factor intrínseco y destrucción de las células principales. Y por lo tanto va a haber una cascada de alteraciones como la deficiencia de la vitamina B12, anemia, disminución de la concentración de pepsinógeno y todas las demás, como la gastrina, que van a alterarse porque hay liberación de la gastrina. En caso de los linfocitos TCD4, van a producir entonces que son causantes de la gastritis autoinmunitaria. Vamos a tener entonces que en estos casos los anticuerpos contra los componentes de las células parietales van a estar presentes un 80% en estos casos de las gastritis autoinmunitarias.
El daño va a ser difuso y la mucosa de la mucosa oxíntica dentro del cuerpo y del fondo. Acá se va a desarrollar más que nada la lesión en el cuerpo y en el fondo. Y va a haber, por lo tanto, pérdida de la capacidad de secretar ácido clorhídrico. La destrucción de estas células parietales, entonces van a producir la acloridia. Vamos a presentar entonces acá en esta gastritis autoinmunitaria, infiltrado inflamatorio crónico, en la capa, incluso en todas las lesiones con atrofia de las glándulas, va a haber linfocitos, infiltrado inflamatorio, destrucción de las células, atrofia de estas glándulas. Acá tenemos también presencia de nódulos linfoides, necrosis, atrofia de las glándulas. Se observa una metaplasia intestinal con células caliciformes que van a estar mezclados con células propias de intestino. Y el infiltrado inflamatorio lesiona toda esa estructura con atrofia del epitelio, en esta gastritis autoinmunitaria. Más frecuente a los 60 años, edad media, que van a producir anemia perniciosa y van asociadas a otras enfermedades autoinmunitarias como la tiroiditis de Hashimoto, frecuente también esta gastritis autoinmunitaria en diabetes mellitus, enfermedad de Addison, hipoparatiroidismo, miastenia, vitíligo, insuficiencia ovárica. ¿Y qué es lo que va a presentar el paciente? Anemia, lengua roja, lisa, atrófica, diarrea, síndrome de mala absorción, neuropatía periférica. El paciente va a mover involuntariamente sus manos, no puede escribir, poco a poco va lesionándose más, lesión medular, disfunción cerebral. ¿Por qué? Porque se encuentran cambios neuropáticos, degeneración axónica y muerte de las células. Todo lo que ocasiona una gastritis crónica. Pero no solamente eso, sino también lesión medular, ataxia, pérdida de los sentidos. Y el paciente al final va a presentar debilidad de extremidades, espasticidad, manifestaciones cerebrales, psicosis. Entonces, todo lo que hemos visto es referente a la gastritis autoinmunitaria. Ahora vamos a pasar a ver enfermedad ulcerosa péptica. Nuevamente volvemos a nuestro esquemita. Tenemos el estómago, tenemos el duodeno, y en este caso, en la enfermedad ulcerosa péptica, la lesión, las úlceras crónicas se van a presentar tanto en el duodeno como en el estómago. Por eso se llama enfermedad ulcerosa péptica. Afectan ambas estructuras o ambos órganos. Aquí vemos cómo nuevamente va a presentar como causante de ello el Helicobacter pylori. Los AINES, fumar cigarrillos. Y más frecuente va a estar afectado el antro gástrico y el duodeno. Sabemos que el duodeno se encuentra en la parte inferior y puede encontrarse allí esa enfermedad ulcerosa péptica.
Entonces vemos cómo esta enfermedad ulcerosa péptica va a encontrarse posteriormente en el fondo o cuerpo del estómago. Ay, ¿para qué más venimos? Y vemos cómo va a presentar factores de riesgo. Entre ellos, también va a encontrarse nuevamente el consumo de cigarrillos, el helicobacter, enfermedades pulmonares, drogas, AINES, también que se van a encontrar. Una cirrosis alcohólica, estrés también produce esta enfermedad ulcerosa péptica y otras enfermedades víricas que se encuentran en ello. Se presentan en mayores de 60 años y van a estar asociados todos esos componentes, incluso enfermedades cardiovasculares pueden producir. ¿Y qué van a encontrarse allí? Que al final esta enfermedad ulcerosa péptica va a causar una gastritis crónica. Y ya sabemos, si es que hay una base de gastritis crónica, puede con el tiempo transformarse en malignidad. El 80% van a ser solitarios. Y las lesiones pueden ser menores de 3 centímetros, mayores de 0.6 centímetros, las más profundas. Y el defecto va a ser de estas lesiones ulcerosas pépticas, va a encontrarse en forma de saca bocado con delimitado en forma oval y puede presentar, sobresalir incluso de la base. El fondo es limpio y pueden verse a trasluz también los vasos sanguíneos. Va a estar ahí el fondo limpio de todas estas úlceras. El compromiso se va a encontrar las úlceras con necrosis fibrinoide, infiltrado inflamatorio, necrosis marcada, inflamación mononuclear, fibrosis, y va a encontrarse los pliegues que se irradian hacia el exterior, como vimos en la lámina anterior. ¿Qué va a presentar el paciente? Ardor epigástrico, dolor continuo, náuseas, vómitos, dispepsia, flatulencia, eructos, pérdida de peso. Pero va a encontrar el dolor, va a tener unas características sumamente importantes. Durante el día tiende a presentarse entre 1 y 3 horas después de la comida el dolor. O durante la noche, que aumenta habitualmente entre las 23 horas y 2 horas. Y se alivia con ingestión de alimentos o álcalis. El dolor en las úlceras incluso se refiere a la espalda, al cuadrante superior izquierdo o al tórax, que a veces piensan que es problema cardíaco. Y se puede complicar perforándose, obstruyéndose o producir hemorragias. Pueden presentarse en otras complicaciones, incluso pueden ser mortal. Puede haber perforaciones. Y vemos acá las perforaciones cómo van a presentar entonces defectos con hemorragia, edema, congestión en esas perforaciones, con abundante tejido de granulación, necrosis y aire libre producto de la perforación. ¿Qué es lo que puede pasar en este caso? Puede más que pasar que se obstruya. Puede haber una obstrucción de todas esas, causa dolor abdominal, retortijones y obstrucción y vómitos irreductibles. Entre otras patologías vamos a tener las gastropatías hipertróficas y pólipos gástricos.
Y estas gastropatías son enfermedades sin frecuentes, pero existen, donde va a haber casos de gastropatía hipertrófica, hiperplasia del epitelio, de aspecto cerebroide. Y entre ellas tenemos la enfermedad de Menetier, síndrome de Solingen-Edinson, pólipos, y va a veces asociadas a adenocarcinoma, la enfermedad de Menetier, y a veces los pólipos van a malignizarse. Tenemos la enfermedad de Menetier, tiene diarrea, pérdida de peso, edema, hipoproteinemia. Acá tenemos en esta imagen el aumento de los pliegues de esta enfermedad con rugosidades muy notorias que va a presentar esta alteración. Hiperplasia foveolar. Las glándulas sumamente elongadas, dilatadas. Entre la enfermedad de Solingen-Edinson va a presentar entonces 75% van a ser solitarios y 60-90% van a ser malignos. Van a haber pólipos también o adenomas a nivel de las gastropatías hipertróficas. Y vamos a presentar que muchos de los casos de adenoma pueden ser una poliposis o adenomatosa familiar, donde tenemos un pedículo y un epitelio que lo rodea. Y pueden estar comprometidos con las displasias. Está asociado con adenocarcinoma en un 30% estos adenomas gástricos. También tenemos otras gastropatías, como pólipos. Y vemos que, entre otras gastropatías hipertróficas, de los pólipos gástricos van a presentar, en algunos casos, dilataciones de aspecto quístico, recubierta por células epiteliales, principales y foveolares. Y por último, vamos a ver cáncer gástrico, que hay una clasificación maligna de estómago, que se va a encontrar según MIN, y van a presentarse carcinomas, linfomas, leiomiosarcomas, carcinomas. Y el adenocarcinoma gástrico va a presentar también varias clasificaciones, y entre una de ellas vamos a tener el Borman, que persiste hasta ahora, pero han cambiado como Borman 1, 2, 3 y 4. Y dentro de la clasificación actual, el tipo de cáncer 0, Borman 1 hasta el 5. En el caso de la clasificación de la OMS, vamos a tener el cáncer de gástrico o de estómago, papilar, tubular, mucinoso, indiferenciado, adenopavimentoso, pavimentoso, carcinoide y misceláneas. Vamos a ver solamente un momentito clasificación del adenocarcinoma, la clasificación de Lauren de tipo intestinal y difuso. En este adenocarcinoma gástrico es el más frecuente, más del 90% de todos los cánceres gástricos. Y sabemos que se encuentra en personas de bajo nivel socioeconómico, personas con atrofia multifocal y metaplasia intestinal. Epidemiología del adenocarcinoma gástrico, vamos a tener la displasia y el adenoma gástrico, que son precursores del adenocarcinoma, especialmente por factores alimentarios o familiares. En estos tumores vamos a encontrar mutaciones de genes y vamos a tener que
en estos casos, mutaciones también de la CDH1, frecuente en carcinoma lobulillar de mama, y esporádico y familiar, y cáncer gástrico difuso. Y también con mutaciones del BRCA2, más riesgo a desarrollar cáncer gástrico difuso. Y en la mayoría de los cánceres gástricos esporádicos de tipo intestinal y difuso hay mutaciones del TP53. Hay dos tipos de adenocarcinoma, el intestinal y el difuso. Vamos a ver la parte del tipo intestinal. Va a presentarse a partir de lesiones precursoras como displasia y adenomas. Frecuente en 55 años, mujeres de 2 a 1, asociado a gastritis crónica y metaplasia intestinal. ¿Qué es lo que se va a encontrar? Forman grandes masas de estructuras glandulares que van a encontrarse en la pared gástrica y pueden formarse en forma exofítica o ulcerada. Acá tenemos un cáncer gástrico donde tiene el fondo sucio, una úlcera elevada, irregulares sus pliegues, donde va a ser invadida por células malignas. Se observa claramente las células cilíndricas formando las glándulas, que va a ser infiltrada también por estas células van a infiltrar a ese estroma desmoplásico fibroso. Mientras el adenocarcinoma gástrico de tipo difuso, se van a encontrar células en anillo de sello. La pared va a ser gruesa. Las células van a estar vacuoladas con un núcleo rechazado hacia uno de los extremos. Y puede originar adenocarcinoma gástrico una linitis plástica con engrosamiento de la pared, pérdida de los pliegues o de las rugosidades, encontrándose las células en anillo de sello, donde van a presentar unas células con un núcleo excéntrico que van en forma de semiluna. Las vacuolizaciones se encuentran en esa célula. Doctora. ¿Sí? Disculpa que le interrumpa, lo que pasa es que a las 5 de la tarde tenemos examen. Ya, allí quedamos, ¿ya? Bueno, por favor, doctora, muy disculpe. bien, muy bien. Ya. Allí quedamos. Que salgan bien en su examen. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias.